Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del porqué, un espacio de análisis el cual busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, en este podcast estaremos hablando sobre la necesidad imperiosa de equilibrar los presupuestos de educación militar y policial, fuerza represiva del Estado, en aras de una sociedad y educación humanística, crítica, reflexiva y productora de conocimiento. A pesar de tener 200 años de vida republicana en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, aún no podemos crear un ciudadano respetuoso del otro y de las singularidades que nos constituyen como seres humanos. Como tampoco hemos podido forjar un Estado de Derecho garante de los derechos fundamentales del hombre, como el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y sobre todo a una educación digna y sin sesgo de homogeneización y servilismo al sistema. Es decir, ir más allá de una educación volitiva o de consumo del conocimiento que solo sirva al establecimiento, porque la educación actual sigue siendo únicamente para preparar jóvenes para el mercado laboral y para decir en primera persona, soy bachiller, pero no para el respeto del otro o para forjar en el estudiante una cultura ciudadana. La clave es la educación que entienda al otro como sujeto responsable y diferente. Recuerda que lograr que el estudiante aprenda a ver más allá de lo que se oculta, de lo que se le presenta como obviedad, o lograr que el estudiante pueda ver las verdades que el sistema o el poder oculta, no es adoctrinamiento, es mostrar el mundo y la sociedad tal cual como es. ¿Y cómo es? Clasista, racista, jerárquico, desigual y excluyente. Aquí importa más el presupuesto militar y policial que el presupuesto de la educación pública y de calidad. Recuerda que al poder no le interesa que la enseñanza pública sea de muy buena calidad, porque así los hijos de los pobres no podrán competir con los hijos de los ricos. Está todo muy bien tramado para dominar y para que el pueblo no gobierne o para que el pueblo vea como única salida de supervivencia la policía o el ejército. Por eso, el Estado no te da la educación que necesitas, sino la que él necesita que tengas. Cuando el objeto de la educación es formar seres para gobernarse a sí mismo y no para ser gobernados por los demás. No obstante, es pertinente describir y explayar las razones o fundamentos del por qué el presupuesto de las fuerzas militares es abismalmente superior a otros sectores como la educación, la salud y la inversión pública. Todo lo anterior se debe a que las mismas familias que han gobernado el país, el gen genealógico, para mantenerse en el poder, gobiernan mediante y de la mano del miedo y de la ignorancia de la sociedad. Regalan miedo para vendernos seguridad y lo pagamos con la libertad. Por consiguiente, en la actualidad la seguridad es una prioridad o un tema infaltable en los discursos políticos y en los programas de gobiernos que generan réditos, votos en las contiendas electorales. Por ejemplo, en Colombia la mal llamada seguridad democrática. Pero nada de esto es suficiente, puesto que prevalece en el imaginario del hombre común y populacho la sensación de que se encuentra indefenso frente a un peligro inminente. Sin embargo, diversos estudios convergen en la conclusión de que hay una disimetría entre el alto grado de sentimiento de inseguridad de las personas y el real riesgo de ser víctima de un hecho que atente contra su integridad física. Tal desfase entre la sensación de temor y el riesgo real de peligro o la posibilidad concreta de riesgo no es fruto de un error de percepción, sino más bien de la
provocación premeditada de ciertos sectores políticos, quienes con la venia de la fuerza represiva del Estado buscan obtener beneficios electorales, económicos, posicionales mediante el recurso del miedo. De ahí el apoyo incondicional y restricto de militares y reservistas a los candidatos de ultraderecha. Defienden lo que les da de comer. Pero más que un asunto de supervivencia, en el fondo subyace o se oculta un poder político extremadamente estratégico. El poder político te hace amar y defender con el cuchillo entre los dientes aquello que te ha impuesto contra tu voluntad como único medio de supervivencia. En otras palabras, la mayoría de los sujetos que pertenecen a las fuerzas militares y policiales no están allí por su fervor y vocación natural de amor a la patria, sino porque no vieron otra salida a su condición de carencia o por su estabilidad laboral o económica. Recuerda que la ultraderecha en Colombia convirtió al ejército y a la policía en la universidad de los pobres. Pregunta: ¿por qué todo político candidato de derecha en Colombia solo tiene una sola propuesta en su plan de gobierno? Seguridad. Dice Michel Foucault: cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más necesarios se hacen los aparatos represivos del Estado, como diría entonces Luis Althusser: policía, ejército, cárceles y políticos que ofrezcan seguridad. En palabras corrientes, en Colombia los partidos políticos de ultraderecha y ahora los de centro destruyen todo lo que tenga que ver con la paz, para que luego se genere una atmósfera de miedo, de zozobra y de violencia en la sociedad. Así hábilmente proponen seguridad, más policía, más ejército, más cámaras de seguridad, como solución para que la sociedad vote por ellos. De esa forma, a veces obtienen la victoria en las contiendas electorales y de esa forma acrecientan la violencia, a veces matando personas inocentes, como los llamados falsos positivos. Así, dan a entender falsamente a la sociedad que el mismo problema que ellos mismos generaron se está solucionando. Así, la idea de que se está en guerra y por tanto en peligro hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta, a un gen, parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir. En síntesis, finalmente, el ciudadano que vota por los partidos políticos de ultraderecha, buscando seguridad, para resolver el problema de la violencia que su mismo candidato o partido político generó, terminó votando por violencia y recibiendo de su propio remedio veneno. Recuerda, el verdadero enemigo es el mismo que te da la solución de seguridad. La misma voluntad que administra el miedo se ofrece como salvación necesaria. De esta forma se cumple la triste profecía, la instauración de una sociedad segura al amparo de un aparato policial y militar. Y todo lo anterior se hace con los dineros públicos, con nuestros impuestos. Por eso el presupuesto de los aparatos represivos, policía y ejército, es abismal o descomunal o desproporcionado frente a otros sectores como la educación y la salud. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática, comparte con amigos y familiares, suscribe. Recuerda que estamos en Los Maniáticos del Porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Y en este caso, no más policía, no más militares, más educación. Bye bye, salud.